Bienvenidos hermanos y hermanas. Hoy vamos a poner a prueba tu conocimiento bíblico con un desafío especial. Son 60 afirmaciones basadas en la Biblia Sagrada. Algunas son verdaderas, otras falsas, y todas están diseñadas para hacerte pensar. Las reglas son simples, escucha cada afirmación, decide si es verdadera o falsa, y espera la respuesta correcta con su explicación. Deja aquí en los comentarios de donde estás viendo el cuestionario para conocerte mejor. ¿Estás listo para el reto? Que Dios bendiga tu conocimiento de su palabra. Comencemos. Número 1. Moisés tenía 80 años cuando habló por primera vez con Faraón para pedir la liberación del pueblo de Israel. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 2. El arca de Noé tenía 200 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. El arca tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Número 3. Saúl consultó a una adivina en Ende antes de su última batalla contra los filisteos. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 4. La esposa de Lot fue convertida en estatua de bronce cuando miró hacia atrás durante la destrucción de Sodoma. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Fue convertida en estatua de sal. Número 5. David escribió el Salmo 23 que comienza con Jehová es mi pastor. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 6. Abraham tenía 90 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Número 7. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro antes de resucitarlo. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 8. Sansón mató a 500 filisteos con una quijada de asno. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Mató a 1000 filisteos. Número 9. El apóstol Pablo fue conocido anteriormente como Saulo de Tarso. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 10. Job tenía 7 hijos y 7 hijas antes de sus pruebas. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Número 11. Moisés rompió las tablas de la ley al ver al pueblo adorando el becerro de oro. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 12. Salomón pidió a Dios riquezas y honra cuando le apareció en sueños. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Salomón pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo. Número 13. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 14. Caín mató a Abel con una piedra en el campo. ¿Verdadero o falso? Tiempo.
Respuesta correcta, falso. La Biblia no especifica el arma, solo dice que se levantó contra Abel su hermano, y lo mató. Número 15. El rey Nabucodonosor fue convertido en animal y comió hierba como los bueyes durante 7 años. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 16. Pedro negó a Jesús 4 veces antes de que cantara el gallo. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Pedro negó a Jesús 3 veces. Número 17. La Torre de Babel fue construida en la tierra de Sinar. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 18. Jacob tuvo un sueño con una escalera que llegaba al cielo mientras dormía en Berseba. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Jacob tuvo el sueño en Betel. Número 19. Eliseo multiplicó el aceite de una viuda para que pudiera pagar sus deudas. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 20. El maná que Dios envió en el desierto tenía sabor a miel y leche. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Tenía sabor a hojuelas con miel. Número 21. Gedeón redujo su ejército a 300 hombres para pelear contra los madianitas. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 22. Esther era prima del judío Mardoqueo. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 23. Juan el Bautista fue decapitado en la cárcel por orden de Herodes. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 24. Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era una manzana. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. La Biblia nunca especifica que fuera una manzana, solo dice fruto. Número 25. Enoc vivió 969 años, siendo el hombre más longevo registrado en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Quien vivió 969 años siendo el hombre más longevo en la Biblia fue Matusalén. Número 26. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó durante 10 días antes de que cayeran sus muros. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Marcharon durante 7 días. Número 27. La suegra de Pedro fue sanada por Jesús de una fiebre. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 28. Daniel fue echado en un horno de fuego ardiendo por no adorar la estatua del rey. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Fueron Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Daniel fue echado al foso de los leones. Número 29. Ruth era de la tierra de Moab antes de ir a Belén con Noemí. ¿Verdadero o falso? Tiempo.
Respuesta correcta, verdadero. Número 30. Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Capernaum. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Fue en las bodas de Caná de Galilea. Número 31. Zacarías, padre de Juan el Bautista, quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 32. Los israelitas estuvieron en Egipto durante 500 años. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Estuvieron 430 años. Número 33. Pablo fue apedreado en Listra y dado por muerto. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 34. El rey David tomó 5 piedras del arroyo para enfrentar a Goliat. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 35. La zarza ardiente que vio Moisés estaba en el monte Sinaí. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Estaba en Horeb, el monte de Dios. Número 36. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 37. Noé envió primero una paloma y luego un cuervo para ver si habían bajado las aguas. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Envió primero un cuervo y luego una paloma. Número 38. El faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, sueño que José interpretó. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 39. Tomás fue el único discípulo ausente cuando Jesús se apareció por primera vez después de resucitar. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 40. Moisés golpeó la roca una vez en Cades para que saliera agua. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Golpeó la roca 2 veces. Número 41. El profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino sin morir. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 42. La esposa de Potifar acusó falsamente a José después de que él rechazara sus insinuaciones. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 43. Jesús alimentó a 4.000 personas con 7 panes y unos pocos peces. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 44. Sansón perdió su fuerza cuando Dalila le cortó sus 7 trenzas. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Según Jueces 16-19, Dalila no cortó el cabello de Sansón ella misma. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Número 45.
El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Creta donde escribió el Apocalipsis. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Número 46. La reina de Sabá visitó al rey Salomón para probar su sabiduría con preguntas difíciles. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 47. El ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Mesías. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 48. Acán fue apedreado porque tomó mujer de Josué. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Acán fue apedreado porque tomó del anatema en Jericó un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Número 49. Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea hacia sus discípulos. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 50. Caifás era el sumo sacerdote cuando Jesús fue crucificado. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 51. Los magos del Oriente que visitaron a Jesús eran 5 según el Evangelio de Mateo. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. La Biblia no especifica el número de magos. Número 52. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 53. Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 54. El rey Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 3 años en Belén. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Ordenó matar a los niños menores de 2 años. Número 55. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 56. La primera plaga que Dios envió sobre Egipto fue de piojos. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. La primera plaga fue convertir el agua en sangre. Número 57. Josué hizo detener el sol y la luna durante la batalla contra los amorreos. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 58. Bernabé era el compañero misionero de Pablo en su primer viaje. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, verdadero. Número 59. El tabernáculo fue construido con madera de pino cubierta de oro. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Respuesta correcta, falso. Fue construido con madera de acacia. Número 60. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdadero o falso? Tiempo.
Respuesta correcta, verdadero. Ahora que terminaste, deja aquí en los comentarios cuántas has logrado acertar. Sigue con nosotros clicando en el siguiente video en la recomendación. Hasta la próxima.